Buenas tardes. Esperemos que vaya bien la comida. Nos queda el postre, café, en fin. Bueno, postre ya visto con casi. Nos quedan unos cafés. Bueno, cuando queráis vamos a empezar el coloquio. Hacemos como solemos hacer habitualmente. Vais pidiendo el turno de palabra. Si sois tan amables también decís el nombre, aunque más o menos ya nos conocemos todos. Y luego, bueno, procurar también que sean preguntas, o que hoy estamos menos y se pueda alargar un poquito también la exposición de la pregunta. Pero bueno, para dar un poco agilidad y que preguntemos muchos, pues no alargarnos tampoco demasiado. Y le tenemos aquí presta a Leire, que está deseando que le hagáis interesantes preguntas. Y no sé si hay alguno... Al Miquel, venga, pues Miquel va de oro. Sí, los últimos de los primeros. Qué responsabilidad. Buenas tardes. Bueno, siguiendo el protocolo, como ha dicho el presidente, mi nombre es Miquel Badiola y toda mi trayectoria profesional ha ido vinculada al derecho administrativo. De ahí viene un poco las preguntas que suelo hacer cuando hago, ¿no? Y aquí, pues en primer lugar, bueno, pues me ha parecido muy interesante, por supuesto, la conferencia, no es un tema que muchas veces tampoco los conoces, y enhorabuena por ello, por tanto. Pues mi pregunta va un poco por la empresa pública, ¿eh? Tú has hablado en tu exposición del tema de la empresa en general. Me ha parecido ver más la orientación de empresa privada, y yo por mi deformación profesional pues saco un poco el tema de la empresa pública, ¿no? Hombre, la empresa pública, hay dos grupos en genérico amplios, que son aquellas empresas en las que el sector público o la administración formal propiamente dicha tiene el 100% del capital, y otras en las que tienen parte, que puede ser mayoritaria o no. Bien, ahí evidentemente hay un sesgo, porque en el mundo público el eje principal es el de los fines e intereses públicos, que no tiene por qué ser el beneficio, y normalmente no lo es, y es deseable que no lo sea, ¿eh? Pero bueno, porque habrá cosas más importantes desde el punto de vista de la sociedad. Pero mi pregunta, y con eso acabo el mi pregunta es, todo lo que has expuesto con la empresa en general, ¿tiene también algún tipo de aplicación para la empresa pública, o podría tenerlo? ¿Tiene alguna utilidad? ¿O todo el enfoque va orientado a la empresa privada? No sé si me he explicado. Bueno, pues sin duda, cuando estamos hablando de las empresas públicas, pues conocemos, ¿no?, cómo tienen esos intereses, como bien decías, Miquel, con ese propósito, ¿no?, de resolver precisamente cuáles son los intereses globales y no particulares de los ciudadanos en cada uno de los momentos, con lo cual algunos de los elementos que hemos ido introduciendo en esta presentación per se en la empresa pública ya están dados, ¿no? Cuando estamos hablando que tienen que conseguir ese propósito que va más allá del beneficio económico, sino que estamos hablando del valor, pues directamente parece que ese es el fin de la empresa pública en realidad, ¿no? Sí que es verdad, y por eso cuando llegábamos al final de la presentación que he hecho decíamos, pero claro, luego había que pensar en ese valor cómo está distribuido, ¿no? Si estamos logrando resolver esos objetivos que hemos planteado. Con lo cual, esa aplicabilidad, que era lo que consultabas, pues se puede hacer en la misma medida, ¿no? Cuando estamos hablando de estos 7 reflexiones, vamos a decir, que hemos pensado, pues en ello que el talento debe y tiene que ser inclusivo, talento que se ve y talento que no se ve, de todo tipo de personas. Cuando estamos hablando de valor, precisamente es el objetivo de las entidades. Cuando estamos hablando de esa aceleración, de esa preocupación, con lo cual, pues bueno, todas y cada una de las reflexiones son aplicables en la empresa pública, ¿no? Y de hecho, va más allá, ¿no? En la empresa privada quizá, pues alguna empresa puede decidir, ¿no?, cuál es su propósito, aunque igual no lo compartamos,
en igualdad, pero la empresa pública es a lo que se debe, ¿no? Sí, pero no es segunda pregunta, ¿eh? O sea que metodológicamente, en cuanto a la metodología que he explicado, el valor social, etcétera, todo eso podría servir también para la pública, si no un 100% en una parte importante. ¿No? Bueno, en el 100%, o sea, sí, si me estás preguntando explícitamente sobre el valor social integral, que no es lo que he explicado en la presentación, ¿eh? O sea, eso es como acabado. Pero bueno, sí que os hemos dejado un libro y ahí está precisamente el caso de la Universidad del País Vasco, ¿no? Que tenemos encima a Eva como un poco promotora y defensora también, y ha sido aplicado y desarrollado, y estamos viendo, ¿no? En la universidad pública, por ejemplo, pues bueno, tenemos algunos propósitos que no es evidentemente el ganar dinero ni el beneficio económico, pero hay que presentar unas cuentas anuales. Y sí que tenemos algunos objetivos bien claros, como es la transferencia, la educación, pero para eso, pues bueno, hemos aplicado en su totalidad todas y cada una de las fases del valor social integrado en la contabilidad social. Entonces tenemos un ejemplo y os hemos regalado un libro. Si a alguien le faltaba, que nos diga, que tenemos más en el coche que hemos traído. Bueno, y si tenéis cualquier pregunta, tenemos aquí a Eva que nos puede responder. Muy interesante y muchas gracias. De nada, vi que les queréis cascar. Bueno, gracias. Mira, Leire, yo de las notas, bueno, la charla me ha hecho pensar muchísimo, muchas gracias, ha estado genial, pero de las notas me he apuntado de los medios, que son las empresas, a los fines, que son las personas. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco más de esto, porque yo no estoy segura de si la ecuación está cruzada. Quiero decir, si los medios son las empresas o son las personas. Y, o sea, ¿cómo está esa ecuación? ¿Cómo la ves? Coméntanos. Bueno, la ecuación está un poco forzada, vamos a decir, ¿no? O sea, sí que luego hemos empezado a decir, ¿no?, que es la empresa y la empresa son las personas. Y luego si decimos que precisamente el objetivo son las personas, pero bueno, es más como hemos instrumentalizado, ¿no? El problema más es cuando tomamos decisiones, parece que le damos una caracterización a la empresa que es superior a las personas. Y entonces ahí es donde empezamos a tener el problema real, ¿no? De permitir que las propias empresas tomen las decisiones por sus propios intereses, ¿no? Por el interés de esa entidad que es una entidad jurídica, ¿no? Y tiene en algunos momentos unos derechos y unas obligaciones como tal, ¿no? Pero por eso era un poco forzarlo, ¿no? En el sentido de que en realidad el objetivo y la finalidad última no debemos de olvidarla. Entonces, para volver a repensar y estar alineados en si realmente están cubriéndose esas necesidades de las personas que la componen, ¿no? Porque a veces es como que directamente si la empresa está haciendo una acción u otra, parece que la empresa es la mala, ¿no? Y por medio de la empresa lo hacemos, ¿no? Entonces ahí es donde queremos focalizar que tenemos que volver a pensar, ¿no? Si esto hace el bien para las personas. Y por eso nosotros cuando estamos repensando y revisando lo hacemos en forma de los grupos de interés, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de interés que están participando en estas organizaciones, en estas empresas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Estamos cubriendo esos intereses? ¿Estamos generando valor para esas personas? ¿Vale? Otra cosa es que el medio, pues bueno, pues parece que es un medio adecuado y estamos a gusto con este instrumento que hemos desarrollado, que es la empresa como tal. Gracias. Bueno, Leire, muy bien por el esquema que nos has hecho y cómo has cerrado el ciclo de todas las implicaciones que tiene el pensar en una empresa orientada al bien común y a largo plazo. De todas formas, a mí lo que sí me interesaría es que el método que estáis planteando llega a analizar el compromiso de las personas que están en la empresa con la propia empresa. Porque el tema del compromiso
que podría implicar el que voy a trabajar a gusto, me lo paso bien, desarrollo mi creatividad y encima me reconocen el trabajo, no solamente el trabajo repetitivo, sino el trabajo creativo. Esto implica, entiendo, un modelo organizativo que propicie eso. Un modelo de gobernanza donde cualquier mando que tenga personas a su cargo, pues tiene que reconocer todos estos temas que hemos estado comentando de desarrollo de la creatividad, gestión de equipos y inteligencia emocional y sobre todo el reconocimiento del presente. Entonces, si en el modelo contempláis un poco este tema, que a su vez está muy ligado con el talento y la innovación, No sé muy bien cuál es la pregunta. Si analizáis el compromiso de... El compromiso de las personas con la empresa. es, pues evidentemente sí, ¿no? Si somos personas tenemos ese compromiso con la propia empresa. ¿No lo tenemos? ¿Tú no lo has tenido? Yo estoy comprometida con la Universidad de País Vasco. No lo sé. Las estadísticas. ¿Te puedo contestar? Se oye, José Luis. Las estadísticas dicen que en este momento, en los informes es que el nivel de compromiso de las empresas españolas, en el País Vasco todavía no hay esa estadística. Solo el 10% de las personas se sienten comprometidas con el desarrollo de la empresa y aportan su creatividad, etc. Como un 70% pasan del tema, voy a hacer lo que me dicen, porque eso es lo que me han dicho que tengo que hacer, y el resto incluso plantean un compromiso negativo, es decir, estoy buscando otro currelo o me lo paso mal y me genera unos problemas de enfermedades mentales, de estrés, depresión, etc. Esos son los informes que el informe Gallup a nivel mundial pues recoge eso. Sí, bueno, las personas podemos ser diferentes y tener distintas inquietudes, eso es sin duda. Supongo que todos los que estamos aquí también tenemos diferentes inquietudes y responsabilidades. La responsabilidad o la autorresponsabilidad puede ser de cada uno de nosotros también, el hecho de ser y desarrollar y buscar. Sí que luego tenemos entidades y en el caso explícito, ¿no?, de Mondragón, pues sabemos que hay unas iniciativas más concretas, ¿no?, que están desarrollando para y por pues, el legado y el propósito, ¿no?, en el que están integrando, ¿no?, todas esas interacciones, ¿no?, de tal forma que no sean los directivos, que no sean los gerentes los que nos vayan a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino sea cada uno mismo como persona integrada en una organización que sea partícipe de ello. Pero claro, para eso también tenemos que ser responsables y ser participativos, ¿no? Y hace poco alguien me decía, bueno, es que yo he participado en una asamblea por primera vez en mi vida, después de estar 35 años trabajando, pues porque tú me animaste a hacerlo, ¿no? Y de la verdad es que tenía derecho a hacerlo siempre, ¿no? Siempre lo he tenido, pero no he dado ese paso, ¿no? A veces también tenemos que impulsar y animar a los demás a que participen de forma activa, a que se sientan. Y luego aquí hay múltiples, como antes decíamos, ¿no?, el talento, ¿no? Pues hay múltiples necesidades, ¿no? Y hay gente que igual necesita tener ese protagonismo y hay otros que necesitan que le den una palmada en la espalda y hay otros que pueden necesitar tener esa autoridad, pero también esto es culturalmente, ¿no? Tenemos que ir preparándolos. En las universidades, por ejemplo, pues se está trabajando, ¿no?, el trabajo en equipo, pero luego, yo a veces ya cuento, ¿no?, tenemos trabajo en equipo y tengo a 3 alumnos sentados que no se hablan entre sí, pero luego me evidencian que sí que están trabajando en equipo, porque me enseñan el WhatsApp y me dicen, mira, en WhatsApp nos hemos ido hablando y hemos llegado a una conclusión. Quizá yo no entiendo todavía esa concepción de trabajo en equipo, porque son otras concepciones. Entonces, a veces,
pues bueno, les valoramos de una forma y bueno, pues hay que estar abiertos a otras posibilidades en cuanto a la participación, en cuanto a la motivación, en cuanto al entusiasmo y en cuanto al compromiso, ¿no? Si estamos comprometidos con la organización, y como yo decía, yo creo que estoy comprometida 100% con la Universidad del País Vasco y así lo siento, y para mí yo trabajo 24 horas, pero porque quiero, porque realmente soy parte de la universidad, o la universidad es parte de mí, el trabajo y lo que soy yo está totalmente integrado. No puedo pretender que todas las personas sientan lo mismo y hagan las cosas por lo mismo. Y por eso igual, pues todos estos datos que nos has dado, que nos has dicho, pues el 10%, pues igual somos de ese 10%, ¿no? Y antes también decían, ¿no? Decíais, pues bueno, estamos todos los mismos en todas partes, ¿no? Bueno, igual somos los 10% comprometidos del País Vasco o de Bilbao, no sé, que estamos en todas partes, ¿no? Ahora hay que ver, ¿no? Cómo conseguimos que ese 70% que solamente hacen lo que le mandan, ¿no? Ahí tenemos un problema. Pero bueno, yo creo que ahí es el ejemplo de las cooperativas que sí que están integrando, que están poniendo sistemas, y el Laboracucho, por ejemplo, tiene el sistema de Senchua, que está haciendo una gran labor para que todos entiendan por qué, de dónde viene, para qué es, cómo se desarrolla, todos se sientan partícipes de ese propósito, entiendan que están de forma transitoria trabajando en una entidad, y el resto de las cooperativas están también haciendo lo mismo. Pues quizá el resto, aunque no sean empresas cooperativas, también tenemos que poner sistemas de participación y conseguir que en vez de ese 70%, pues solamente nos quede, no sé, un 50 o un 40. Dime. A ver. No he llegado a donde querías. A ver. Yo estoy de acuerdo en que el compromiso, hay una parte individual importante. Sí. ¿Quiero comprometer o no me quiero comprometer? Necesito desarrollarme creatividad o soy un paso. Vale. Pero también hay modelos de organización de la empresa que permiten que esas personas que quieren desarrollar su creatividad la desarrollen o no. Porque modelos tan estereotizados como tenemos en muchas empresas, pues al final lo que hace es desmotivar, y mucho más. Creo que este es un tema muy importante respecto a las nuevas generaciones, donde el factor para incorporarse en una empresa cada vez menos es el tema de la seguridad en el trabajo, sino la posibilidad de desarrollar tu propia desarrollo profesional, que no tiene por qué ser que coincidir con el escalamiento dentro de la empresa. Y el tercer tema es el propósito. Y el propósito, como tú bien dices, en las cooperativas, al ser de todos, o al ser en principio de todos, pues parece que es un propósito que ya tendría que motivar ese nivel de compromiso. Bueno, no es así. En muchas cooperativas no es así. Porque el día a día, si tú montas una organización donde tu mando inmediato tiene un concepto de empresa o un concepto de gobernanza a ese nivel, que es, oye, tú vas a hacer lo que yo te digo y aquí no vienes para pensar, pues entonces, y creo que en muchas empresas hay que cambiar ese concepto de cómo organizar la empresa y cómo aprovechar todos los talentos, que estoy de acuerdo contigo cuando has dicho que el talento se genera primero de forma colaborativa, tanto intergeneracional como interdisciplinar. Y muchas veces unos departamentos absolutamente verticales y estructurados pues no posibilitan eso. Y te digo desde la experiencia profesional que he podido. Pero perdona, no era este... Sí, creo que estamos de acuerdo. Vamos, sí que es verdad que antes comentaba con Miquel y es el sentido de la responsabilidad. Cuando hay una persona que se cae y hay una que está cerca, le ayuda seguro, 100%. Cuando hay dos personas y una se cae, la tercera, ya tardan unos segundos en que una le ayude. Cuando hay 5 personas o 6 personas, ya tarda muchísimo, o incluso nadie le ayuda, ¿no? Entonces, claro, es que esto es lo que tenemos en las organizaciones, pero esto depende también
y vuelvo otra vez a insistir, que es un tema de uno mismo, ¿no? Y sí que se ponen modelos o sistemas, quiero entender, no todas las empresas, obviamente, ¿no? Que es lo que intentabas, entiendo, que motivar, ¿no? Ojalá que más empresas, en vez de ser fatalistas y pensar, como tengo el 70%, ¿para qué voy a hacer nada? Si no, pues, no, vamos a intentar ser positivos, ¿no? Y poner sistemas participativos para que ellos y ellas puedan ser parte y se activen, ¿no? Pero sí que, y ahí igual tenemos que ser críticos, ¿no? Y con los modelos educativos que estamos desarrollando, cada vez estamos consiguiendo que las personas sean menos independientes. Eso supone que cuando vaya a llegar a la empresa, pues van a querer que me digan lo que tengo que hacer, porque es muchísimo más fácil. Es los unos y los ceros que hemos dicho antes. Es que es muchísimo más fácil tener sistemas de yo me quiero poner en este grupo, que me dicen lo que hago y si algo sale mal ha sido culpa suya, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar en la cultura, en la persona. Entonces no es una tarea que se pueda hacer exclusivamente cuando llegan a la empresa, porque aunque tengas un modelo participativo siempre habrá un porcentaje de personas que probablemente no quieran participar o no lo hagan de forma eficiente, sino que tenemos que practicar esa forma, esa cultura, ese desarrollo desde mucho antes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juanma Román. Muchas gracias. Antes de nada, un tema que había dado posiblemente para media docena de sesiones como esta. Yo lamento que mi pregunta no va a ser tan bonita como hablar de talento y este tipo de cosas, ¿no? Vuelvo de nuevo al tema de la contabilidad social. Primero, la forma de medir, ¿no? Lo que has comentado, esos 7 escenarios. Y además, porque me trae recuerdos, porque hace muchos años había un grupo pionero en Sarrico, en la Facultad de Económicas, que empezó a lanzar estos conceptos de contabilidad social, que algunos nos engancharon y que, insisto, hicieron un esfuerzo muy importante y pionero a nivel nacional en el desarrollo de criterios, me refiero a, por supuesto, Churiaque, a José Antonio Calvo, que lanzaban ese tipo de ideas. Que lo intentaron aplicar en la práctica, acudieron a gente como nosotros que estábamos en la empresa privada y realmente fue muy doloroso, porque era muy complicado. La realidad es que desde entonces, no me remonto a 20 años, hasta ahora, lo que ha pasado es que las grandes empresas tienen que hacer un estado de información no financiera, que es posiblemente un sustituto de lo que sería la contabilidad social, como forma de medir. No es tan preciso, tan exacto, pero sí tiene unos KPIs que te permiten posicionarte y decir, bueno, pues estoy bien, estoy mal. Tiene el problema de que es público, lo cual pues te puede dejar en una situación un poco delicada cuando lo haces público, pero es un esfuerzo, posiblemente no reconocido. La cuestión es, ¿qué opinas sobre este estado de información no financiera? ¿Cubre las expectativas de medición de esos 7 escenarios que comentabas? ¿Se queda corto? ¿Propondrías, a pesar de la INF, insistir en la contabilidad social que lo complementaría? ¿O lo dejamos como está, ya lo dejamos a nivel académico? Bueno, el tema de la contabilidad social, que yo creo que ha interesado mucho, pero aquí hubo otra presentación anteriormente sobre contabilidad social también, ¿eh? Sí, también está por aquí. Bueno, el tema de Churiaque. Churiaque estuvo participando también en la contabilidad social de ahora. O sea, la de hace 20 años estuvo, pero en la de ahora, en los inicios, también estuvo, era parte del equipo y era el que hacía el contraste. Y en alguna de esas sesiones ella dijo, jo, es que yo creo que fuimos demasiados pioneros para nuestra época. Y entonces explicábamos todos estos conceptos y nadie nos entendía. Su explicación es que no estaba sensibilizada la sociedad y la empresa estaba muy focalizada en los temas contables, económico-financieros, y todo esto eran intangibles que alguien podía contar, pero no eran centrales. Esa fase ya la hemos superado, ya estamos en una fase en la que existe esa centralidad, existe esa preocupación sobre esa creación más allá de lo económico. Y luego una segunda cosa que nos decía también Churiaque cuando reflexionaba con nosotros era que nuestro modelo era muy potente porque estaba medido en unidades monetarias. Y era una cosa tan simple
como cambiar el KPI. Y alguna vez hemos hecho nosotros esa misma reflexión, pero al revés. Hemos dicho, vamos a hacer un balance sin euros. ¿Es posible? Y sí que lo es, porque tú empiezas y tú estás diciendo, vale, tengo tesorería, tengo 25.803 clientes, 4 me tienen que pagar ahora, tengo 5 proyectos de tal, tengo trabajadores, 435, y lo puedes hacer, tú puedes hacer todo un balance sin una unidad monetaria, pero luego es muy difícil de gestionar. Y entonces nosotros hemos hecho ahora pues utilizar lo que hace fuerte y potente y decisivo y que permite gestionar, que son las unidades monetarias, pero ahora lo hemos trasladado al ámbito más social, al ámbito de la creación de valor para los distintos grupos de interés. En lo relativo a la delicadeza que comentabas de hacerlo público, bueno, hacemos públicas también las cuentas anuales, no sé por qué de repente... Sí, por eso, pero bueno, si tú haces público la contabilidad económico-financiera, ¿por qué no vas a hacer público el estado no financiero? Bueno, es información, estamos en la hora del dato, o sea, en la era de la gobernanza del dato, de la transparencia, pero luego no queremos dar ciertos datos. Entonces, vamos, aquí a veces somos un poco hipócritas en las empresas porque, bueno... La realidad, perdona, la realidad... Sí, es académico, pero la realidad es... Sí, pero la realidad es que cuando haces una revisión, una reflexión, todos quieren salir guapos en la foto y guapas en la foto, ¿no? Y entonces eso es a lo que tenemos miedo, ¿no? Aversión no tanto al dato, sino a no salir bien en ese dato y sobre todo comparativamente con otras empresas, con otras entidades. En lo que comentabas de la NIF, pues bueno, hemos ido rebajando, etcétera, y esto todos lo conocemos, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues aquí la contabilidad social entendemos que sí que podría tener cabida, ¿por qué no? Y de hecho algunas de las empresas, algunas fundaciones, en sus informes de sostenibilidad sí que incluyen la parte de valor social integrado. Es el caso, por ejemplo, del AVE, que sí que integra, y las organizaciones como la Antibatúa, Cogurea y otras entidades del Estado también han integrado lo que es el valor social integrado y cuánto es lo que están generando a los distintos grupos de interés como una parte de ese informe no financiero. Entonces, no es siquiera un tema académico, sino que nosotros siempre lo hemos hecho aplicado, ¿no? Y no hemos perdido de vista nunca a la empresa, que sea posible y luego pues, que sea útil sobre todo, ¿no? Entonces sí que le damos ese rigor y sí que intentamos utilizar los sistemas, pero siempre de forma aplicada, ¿no? Y en cuanto a las 7 fundamentos, pues bueno, ya veis que este no era uno de los 7 fundamentos, lo de la contabilidad social. Bueno, llegaba al final a decir, pero sí, yo creo que es un gran avance el hecho de que sea obligatorio. Sí que yo creo que las organizaciones no son conscientes en algún punto en el que el estado de información no financiera se está aprobando en los consejos de administración. O sea, está al mismo nivel que la contabilidad económico-financiera. Con lo cual, bueno, tendrá también sus implicaciones el hecho que se están haciendo esas, no solo públicas, sino que se aprueban a esos niveles que son los niveles de gobernanza más altos de una empresa. Y bueno, pues eso luego también... Otra cosa es que cuando tenemos el estado no financiero, pues bueno, lo utilizamos como algo de cumplimiento, de añadido, y todavía no se ha integrado 100% en lo económico-financiero. Pero ¿qué te voy a decir? Es que no utilizan las unidades monetarias. Si utilizaran las unidades monetarias, empezarían a poder interconectar realmente todos esos impactos sociales en unidades monetarias con lo que tú estás consiguiendo en el económico-financiero, que si ya lo tenemos en unidades monetarias. Eso no quiere decir que no tengamos que tener una narrativa, que no nos estemos preocupando de la participación, que no nos tengamos que preocupar de la motivación, de cómo y para qué estamos haciendo las cosas, pero bueno, es una herramienta, un instrumento que para nosotros es útil, incluso para el propósito y para el legado, ¿no? Muchas gracias. Hola, Leire. Hola. Yo soy Eduardo Junquera, bueno, soy empresario y
para que tengas mi referencia, en el pasado, hace cerca ya de 2 años, dejé mi mandato como presidente de la patronal guipuzcoana, la ADEG, ¿vale? Entonces, quiero hacer una aportación sobre algunas experiencias que se están haciendo en Guipúzcoa. Creo que también, en parte, hay una corriente para hacerlo en Vizcaya y en Álava. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu exposición y por exponerte, que es de agradecer. Como empresario, evidentemente, yo tengo una concepción de la empresa, del valor y su rol social. Habéis tratado el concepto de empresa como el medio. Yo le doy más valor que un simple medio, porque evidentemente la empresa es la fuente de la riqueza, que ya sea una empresa de tipo privado, público, formato de cooperativa o de otro formato. Las empresas son las que generan evidentemente la riqueza en diferentes formatos, tanto en impuestos como en puestos de trabajo y todo tipo de derivados. En ese sentido, evidentemente, la empresa es un actor fundamental en cualquier sociedad, pero evidentemente la empresa la hacen las personas, que efectivamente es algo nuclear. Sin personas no hay empresa, pero al mismo tiempo también sin empresa no hay posibilidades de tener una sociedad. Como aportaciones, digamos, a lo que tú has puesto, ¿no? Como concepto, y que si sirve para tener un debate, pues perfecto, podemos debatir. En tu exposición has comentado cómo a veces estamos inmersos en una carrera que no tiene mucho sentido y que vamos en pos del crecimiento. No es exactamente así, aunque evidentemente una empresa que no crezca, lo único que puede hacer es decrecer y languidecer. Por lo tanto en cuanto la empresa cumpla con su objeto social, que muchas veces de forma general las empresas somos las que tenemos la función de aportar productos y servicios a la sociedad, porque si no nos las compran también tampoco tenemos futuro, pero esa es, digamos, la gran misión, de poner el conocimiento en valor a través de esos productos. Pero lo que muchas veces hace que entremos en pos de ese crecimiento y corramos es otro concepto que de alguna forma he echado en falta en tu exposición, que es que tenemos que competir. Tenemos la necesidad de competir, porque si no competimos, o sea, si no somos capaces de competir, nos morimos. Las empresas que no compitan, que no sean competitivas, se mueren. Y eso no lo tenemos que tener nosotros de pro, nos lo va a obligar nuestra competencia. Y nuestra competencia, en un mundo globalizado como el que tenemos, no es nuestro vecino de al lado. Es cualquier empresa del mundo nos va a poner en el mercado, si queremos mantenernos ahí. Entonces, eso está en el escenario y hay que tenerlo en cuenta. Y ya para decirte pues, que efectivamente en lo que son los conceptos del propósito, totalmente de acuerdo. De hecho, entre una empresa que haga visible su propósito, todas tienen su propósito. Lo que pasa es que unas son más hábiles que otras a la hora de expresarlo. Y evidentemente una empresa que sepa comunicar a sus personas cuál es el propósito, que lo comunique y que lo haga de una forma incentivadora, tiene una ventaja con respecto a la que no lo haga. Y en ese sentido, quiero comentarte la existencia de una dinámica que en Guipúzcoa se dio ya desde el 2010 aproximadamente, con la generación de un movimiento que se llamó Nueva Cultura de Empresa y que ha culminado pues, con la creación de un centro de alto rendimiento para el entrenamiento de esa cultura, que
en sí tiene el propósito de hacer de las empresas proyectos compartidos basados en la confianza, la comunicación, en evidentemente tener un liderazgo inspirador, etcétera, etcétera. Si no lo conoces, yo creo que es interesante que lo visitéis incluso y lo sabéis, porque para mí es la línea en la que tienen que ir todas las empresas. Básicamente buscando que las personas en su desempeño sean personas felices, porque si son felices evidentemente van a aportar más a la empresa y se van a retroalimentar a empresa y personas. Cuando ese binomio alcanza su máxima expresión es a base de que cada una de esas partes dé lo mejor de sí a la otra. Personas, como he dicho antes, no son sin la empresa y la empresa no son sin las personas. Gracias. De nada. Bueno, has dicho muchas cosas, ¿eh? A ver, yo lo he ido apuntando, ¿eh? Empiezo por el último y empresas, personas, empresas, bueno, eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que aquí he querido resaltar sobre todo que el objetivo siempre es, el objetivo último, fin, es la persona. Creo que en eso luego estamos de acuerdo, ¿no? Bien, en primer lugar, nos decías que son las empresas las que generan la riqueza. Esto es el ejemplo real de que estamos utilizando la empresa como una persona, ¿no? Una persona jurídica, que lo es, pero realmente yo creo que quien genera la riqueza son las personas, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a darle la vuelta, ¿no? Entonces, partiendo de que son las personas las que están generando esa riqueza, nos comentabas que sin las empresas no hay sociedad. Bueno, no hay sociedad que conozcamos, pero aquí lo primero que tenemos que declarar es que tenemos que ser resilientes y que puede existir otra fórmula, otro sistema y abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Además, decías que sí que estamos en una carrera y que la carrera es hacia el crecimiento, pero precisamente es lo que se ha puesto en duda, ¿no? Desde el Club de Roma y los límites de ese crecimiento, ¿no? Y es lo que se espera, que se busquen otras fórmulas de generar riqueza por parte de las personas y bienestar para esas personas sin necesidad de tener que ser sin tener que ser crecimiento. Pero hay que ver si es eso o hay otras opciones, ¿no? Sí que esta explicación sobre la descripción de qué son las empresas y para qué existen, pues bueno, mis alumnos también responden así, ¿no? Y cuando yo les pregunto en qué consiste una empresa, para qué existe una empresa, pues hay un porcentaje, un 40%, 50%, pues están hablando de maximización del beneficio, de que es un sistema para generar riqueza, es para resolver tal, ¿vale? Pero sí que cada vez más, mira, y aunque hace unos años tenía un porcentaje que exclusivamente era un 10% si llegaba, pues están hablando de una generación de valor para las personas y por las personas. Que luego coincide, porque es con lo que me estás comentando, ¿no? Que me estás diciendo, no, es que queremos que las personas sean felices y que permanezcan y que aporten, ¿vale? Pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, claro, aquí es el tema de las prioridades, ¿os acordáis que os decían? Claro, hay que pensar en esas prioridades. ¿La prioridad cuál es? Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿no? La prioridad es generar beneficio y por eso, si las personas están más contentas, genero más beneficio. ¡Ah, genial! Pues entonces hago todo lo posible. Eso es lo que estás contando. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Yo me siento engañada si en algún momento soy una persona que soy parte de esa organización y en realidad me quieren hacer sentir feliz para que produzca más. No. Es que yo tengo que tener una integración completa de persona y trabajo, que es lo que precisamente están intentando hacer las cooperativas de Mondragón hoy en día, que no lo consiguen quizá todas,
pero es lo que están intentando hacer. ¿Y yo por qué estoy haciendo este trabajo de esta forma? Pues porque realmente creo que mi trabajo tiene un valor en sí mismo y no es para la creación de que la empresa genere riqueza, que genere crecimiento. Si me permites entrar en el debate, yo le he dicho para que hagan... Para que se cree más beneficio, porque tú lo estás interpretando como beneficio finalmente para el propietario, y no es eso. Cuando hablo de un proyecto compartido, es que hay que compartir todo, también el beneficio. Yo hablo de crear riqueza, y hablo de crear riqueza finalmente para la sociedad, porque ganar dinero no es que sea bueno, es que es imprescindible para las empresas. Porque lamentablemente, con la contabilidad social solo no viven las empresas. Lamentablemente, y lo digo así, porque yo también creo que efectivamente hay que poner en valor todo lo que genera la empresa, socialmente. Pero, desgraciadamente, para que la empresa pueda sobrevivir, tiene que generar lo suficiente para, primero, mantener contentos a todos sus grupos de interés, donde está, entre otras cosas, Hacienda, donde están los propios trabajadores, los clientes, los proveedores, los sindicatos, etcétera, etcétera. La sociedad en conjunto. Y eso que se trata es de generar esa riqueza, pero es que además para su propia autosuficiencia, para su supervivencia, a la empresa le hace falta generar, porque si no, no puede invertir. Y no es crecer por crecer, es crecer en tanto en cuanto tu mercado te demande que crezcas. Porque si ese mercado lo demanda y tú no lo das, lo va a hacer otro. Porque lo que hacen las empresas se vende. No hay una empresa que haga muchas cosas que no se vendan. Y si se vende es porque eres competitivo, eres competente y competitivo. Una empresa que no tenga esas dos condiciones, competencia por saber hacer, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo ese saber hacer, con ese talento que incorpora colectivo, lo haga de una forma competitiva, esa empresa no va a tener futuro. Y hoy por hoy el mundo está creciendo, porque hay muchos países que están en vías de desarrollo, porque las sociedades agrícolas, y además es deseable, ¿no? Todo el mundo, el mundo de los economistas lo sabéis, lo deseable es que, por ejemplo, la industria sea una parte importante dentro de la economía de un país. En Euskadi se trata de que sea así, en forma de industria o en forma de servicios avanzados, tecnológicamente avanzados, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se hace si tienes realmente esas dos condiciones. Eres competente y eres competitivo. Y para ser competitivo, desgraciadamente, que a lo mejor estoy de acuerdo contigo en esa dinámica de estar corriendo, pero es que son las condiciones de lo que tenemos en el mercado y la forma de actuar ahora mismo. Y no es que cada uno nos planteemos el crecer por tener más beneficios, no es el afán de riqueza, porque puede ser en el caso de muchos, ¿no? Pero cuando hay un proyecto de empresa que de alguna forma enamore a todos sus componentes, es porque realmente tiene un sentido social. En ningún momento he dicho que las empresas no tengan que ganar dinero en cuanto a beneficio económico, eso es verdad, no tienen una sostenibilidad económica y es necesaria, pero para mí el porqué es importante y el cómo también. Y cuando estamos hablando de tenemos riqueza, creo que tenemos riqueza para todos. El problema es que no lo distribuimos. Entonces estamos ahora en otro problema. O sea, en realidad estamos intentando resolver el de generación. Yo creo que porque a veces nos reflexionamos de por qué estamos peleándonos por la cuota de mercado cuando en realidad hay cuota para todos, ¿vale? Entonces yo creo que a veces es como
el tema del elefante, que solo vemos la pata y no vemos todo el elefante. Entonces, claro, hay que ver que en realidad tenemos riqueza para todos y entonces el problema que tendríamos que tener sobre la mesa es cómo distribuir esa riqueza, que es el siguiente punto que yo creo que el Club de Roma tendría que empezar a abordar, ¿no? Cómo se distribuye, qué sistemas tenemos, porque la competitividad como la estamos llevando no nos lleva al buen camino y estamos otra vez en los límites del crecimiento. Soy una Arrieta del Club de Roma. Me agradezco mucho la conferencia y el enmarque que has hecho sobre los principios del primer informe del Club de Roma y su evolución luego posterior, etc. Y ahora la nota que has aclarado sobre el tema de la justicia, que es uno de los pilares del último informe, precisamente, del Club de Roma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el modelo, totalmente, pero me asaltan dos cosas. Una es que cuando yo estudié en Deusto, en INSIDE, desde luego este no era el modelo de INSIDE. No sé cuál era el modelo de Sarrico, porque la verdad en Sarrico no había mucha economía de empresa entonces, casi nada. Y tampoco sé si es el modelo general que se estudia en Sarrico esto. O es una parte un poco de una investigación que se está haciendo, un ejemplo un poco especial. Por las referencias así que he escuchado, se está aplicando más en los sectores más próximos a lo que es una economía social, pero no diríamos en los sectores más duros de lo que es la economía competitiva mundial, ¿no? La aplicación de este modelo. Dijo que, en fin, tenemos empresas muy señeras aquí en el país que creo que no están aplicando este modelo. Grandes empresas nuestras, importantes, que marcan que no están aplicando este modelo en sus juntas de accionistas y desde luego que no hacen ningún interés por el asunto del informe ni medioambiental. Estamos preocupando el dividendo y punto. Y creo que tenemos que ser conscientes de que esa es la situación general. Que esto es algo que se está iniciando y que va a costar mucho extenderlo, aplicarlo, y que es muy importante que las nuevas generaciones se formen en estos criterios. Y os animo a que sigáis trabajando en ese sentido, porque creo que es muy importante. Pero bueno, hay una duda también, ¿no? Que hay cosas que yo creo que hay que mejorar. Cuando hablamos del valor de todos los stakeholders, bueno, pues incluso se puede monetarizar, como has comentado tú y tal. Pero luego es que tiene que haber unos estándares de cuáles son los que hay que alcanzar. Y los estándares del modelo tradicional están muy claros. Y los aplican a rajatabla. Y si no cumples esos estándares, pues vas mal. Tienes un informe negativo. Y nosotros estamos elaborando estándares para poder medir realmente el informe social, pero ¿qué horquillas? ¿Cuáles son las que hay que alcanzar en cada cosa? ¿Cómo se reparte entre los diferentes stakeholders la cuestión? Porque hay que hacer unos modelos que sean robustos, porque pelear contra los modelos clásicos es muy difícil si no tienes unos modelos robustos desde el punto de vista teórico, de indicadores, etc. Muchas gracias, Iván. Lo primero, los créditos relacionados con la descripción de los límites se los vamos a dar a Irache, que estuvo aquí hace 2 semanas y su conferencia es la que he estado, por eso ella es que me la encontré, me lo explicó y dije, pues mira, voy a hacer un resumen de lo que ella había dicho, pero también dejar claro que esa reflexión sobre todo venía de la que previamente había hecho la propia Irache,
En cuanto al modelo, estoy totalmente de acuerdo, en el sentido en que el modelo todavía hay que trabajarlo. O sea, el modelo teórico, vamos a decir que se ha aplicado, pero todavía no se ha conseguido escalar, en el sentido de que todas las organizaciones lo apliquen directamente. Y sí que ciertamente son más las de economía social las que se han acercado a aplicar este modelo, pero porque realmente ellas son también las que querían o han querido o han explicado que esas empresas generaban valor a la sociedad, y entonces este es un modelo que les permite ilustrarlo, y encima en unidades monetarias. Entonces hemos animado a muchos más a las de economía social, nosotros también. Esto no quiere decir que las empresas tradicionales, que no competitivas, porque también las de economía social son competitivas, por supuesto, ¿verdad? Por eso. Entonces, pero también hemos tenido casos de economía, vamos a decir, tradicional, ¿no?, que también ha aplicado. Pero sí que, claro, los resultados, y aquí es donde venías a empezar a pensar en los estándares. Entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos suficientes casos para empezar a sospechar cuáles son los estándares. Cuando estamos hablando de economía tradicional, pues lo lógico es que fuera de mercado pues hagan pocas cosas, o no tantas como las de economía social. ¿Eso qué significa? Pues que las empresas de economía social están distribuyendo más su valor generado, la riqueza esa de las que hablábamos, antes de llegar a ese resultado económico. Y las que son tradicionales, esas sin embargo no están distribuyendo tanto y luego tienen ese beneficio. Entonces en los ratios ya empezamos a ver un comportamiento diferencial entre unas y otras, pero esto es por tipología. Esto como en el económico financiero, ¿no? Luego tendremos que ver por sectores, por tipo de tamaños, por tipo de cuánto tipología de stakeholders tienes, etcétera, etcétera. Entonces en esa línea, pues evidentemente estamos trabajando, pero todavía no hemos conseguido tener tantas empresas como para decir hay un estándar. Incluso pues son como los estándares económico-financieros, que luego a veces pues acaban, los extremos son quizá los más interesantes, sino los que están en la media, o en la media, como siempre digo yo, no hay nadie en realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos trabajando y evidentemente sabemos que esto cuesta, pero pues creemos que es uno de los modelos, una de las respuestas a esa, cómo vamos a distribuir ese valor, esa riqueza, no en la finalidad, sino durante el proceso también, ¿no? Y en referencia a lo que se enseña en las universidades. Ah, sí, perdona. Bueno, tenemos otra vez a Eva, sale varias veces el nombre de Eva, pero en Sarrico, evidentemente, no se cuenta todo esto. Yo sí que lo cuento en mis clases, y alguna vez alguien me ha preguntado, pero no sobre este tema, sino sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estamos explicando todos los desarrollos de inteligencia artificial? Y esto es un poco la libertad de cátedra, ¿no? Pues depende, un profesor sabe mucho sobre nuevos modelos y los cuenta, si te toca ese profesor, pues el alumno sabrá, y otro, pues si no te toca ese profesor, pues ni siquiera se oye hablar nunca de esto de la contabilidad social y el valor, y eso hace repensar cuál es el propósito, el origen, la persona como finalidad y no tanto la empresa. Entonces, como modelo estándar, no es el que se encuentra en Sarrico, y no es el que me contaron en Sarrico. A mí me deja intervenir por gusto, que yo puedo contestar. Y por eso no voy a hablar. Yo creo que aquí hay una confusión. Cuando hablamos de un modelo de contabilidad social, que en la conferencia ha sido totalmente residual, y cuando hablamos, digamos, de un modelo de contabilidad social, que la conferencia ha sido totalmente residual, y cuando estamos hablando de una nueva economía con sentido y un nuevo modelo de economía con sentido, hablamos de dos cosas distintas. Yo diría de la que es importante, que es la nueva economía con sentido. Es verdad la libertad de cátedra, y que diremos que cada uno, pero lo que es el núcleo del profesorado de Bilbao, de personas estables, en esto estamos totalmente alineados con este planteamiento, y esto es lo que se enseña en clase. Es decir, un modelo clásico de microeconomía hace aguas por todas partes, somos todos conscientes a nivel internacional, eso no solo nuestra universidad, y evidentemente se está ya en modelos muchísimo más avanzados. Vamos, entiendo yo que pues, cuando tú estudiaste, estudiarías otras cosas, pero no son las que estamos dando ahora. Muy contento.
pregunta, ¿qué grado de dependencia tiene a nivel internacional nuestras empresas en cuanto a margen de maniobra para poder no depender de ellas? Quiero decir, cuando vemos en cumbres internacionales a grandes poderes financieros, de un lado o de otro, pues yo pienso, sin saber de economía, que repercuten en nuestra economía nacional, en Euskadi y en las demás. Por lo cual, ¿qué grado de dependencia tenemos nosotros, si lo tenemos, para movernos o con ellos, aliarnos, hacerles de alguna manera partícipes del valor social, si lo pueden ver, y qué grado tenemos de diálogo si también existe con esas personas? En el sentido de que muchas veces hay críticas hacia poderes financieros, fondos sociales, fondos de inversión, pero yo no tengo tan claro que los fondos de inversión sean despiadados, y sí tengo claro que muchos fondos de inversión, por ejemplo uno BlackRock, a veces se les nombra, puede trabajar en ayuda a Ucrania para restaurar el futuro de Ucrania, y puede trabajar en otras cuestiones que pueden ser de labores sociales, y al mismo tiempo puede ser cuestionado en otros valores. Por lo cual, ¿hasta qué punto dependemos de esos fondos que son criticables y luego al mismo tiempo les pedimos ayuda? Se podría decir Amazon o podría decir 50.000 poderes financieros con los que continuamente trabajamos, y yo mismo, o sea, muchas gracias. Bueno, esta es una realidad que vivimos, tenemos un grado de dependencia, no sé exactamente cuál es ese grado, pero sí que según los fondos se están incrementando en porcentaje, pues mayor problema tenemos. Sobre todo si no generamos nosotros también otra dinámica de fondos propios para poder nosotros también tomar esas decisiones, ¿no? Y eso es lo que se está intentando, ¿no? Desarrollar también los fondos propios aquí, en el País Vasco, pues porque, y por aquí nos comentaban antes también, ¿no?, que tenemos mucho ahorro. Entonces, pero el ahorro luego no se invierte, se quedan las entidades financieras. Entonces, pues bueno, que no es que no tengamos, sino que quizá tenemos que pensar cómo lo redireccionamos para poder luego competir en ese otro nuevo mundo con unas nuevas reglas. Yo no he dicho tampoco que sean malas, yo he dicho que van a cambiar, ¿eh? Entonces, bueno, que yo desconozco, vamos, que no entiendo todavía esos movimientos, pero la realidad es cuando nos venimos a nuestro entorno, a nuestras empresas, y aparece un fondo, cambia la empresa, ¿no? Y la empresa y los trabajadores, que antes hablábamos de la motivación y sentirnos felices, pues ya empiezan a ponerse dudas esos comportamientos, porque las decisiones se toman utilizando otras medidas, como es la rentabilidad a corto plazo. Y es que encima eso es lícito, en el sentido de que los fondos ahí son transparentes y son claros, que eso lo han hecho para tener riqueza económica. Entonces ahí, pues bueno, tenemos un problema. Ahí no sé hasta qué punto nos tenemos que meter o nos tenemos que defender. Yo creo que ahí es donde tenemos un debate abierto de cuánto les tenemos que dejar, cuánto podemos nosotros generar para competir en ese mercado, y si queremos competir directamente o aislarnos del mundo, que tampoco no sé si esa puede ser una respuesta siquiera. Pero es muy complejo, ¿eh? O sea, pero sí que los movimientos de los fondos, el problema es que cuando se están generando, pues cada vez ves que más empresas desaparecen porque están en manos de esos fondos. Si los llevas al límite imaginativo, y yo para eso tengo imaginación siempre, que no he contrastado académicamente, pero parece que desaparecerían. Están comprando hospitales, están comprando gimnasios, están comprando universidades. ¿Y qué nos va a quedar? Entonces, a mí me da mucho miedo. Cuando pienso en los extremos, es que algo tenemos que hacer, y casi la respuesta es, mira, nos aislamos. Pero tampoco parece la respuesta, entonces, no sé. Pueden crear fondos bajo la base también del hecho de fondos que se generan. Sí. No es porque el instrumento puede ser bueno. Sí, el instrumento es bueno, pero hay que buscar esa finalidad o exigirle al instrumento que juguemos eso, con esos propósitos para, y volvemos otra vez, aunque empresa
Y personas nos ha quedado ahí diluido, pero la finalidad siempre es la persona, nosotros somos los que hacemos las empresas, o sea, somos nosotros partícipes y activos, y no le vamos a dar ese poder ni a la empresa ni a los fondos. Pero sí que... O eso, pues, pero bueno, lo hacemos nosotros, no lo hagan los fondos. Es que la prioridad es importante, pero sí. Preguntas por ahí, te pregunto yo. Hacéis estudios de impacto, hicisteis hace poco el estudio de impacto de la Universidad Pública Vasca, de la Euskal Herriko Universidad de la Sociedad, incluso con valoración económica y demás. Sé que hay empresas que también hacen estudios de impacto. ¿Sería necesario hacer más estudios de impacto para que se vea la labor realmente en la generación de riqueza, en todos los sentidos, económica, social, ambiental, lo que sea, del mundo empresarial, y hacerla más pública, más didáctica? ¿Eso cómo lo veis? Aquí, como con el talento, ¿qué es talento? Pues aquí es qué es impacto social, ¿no? Y para eso nosotros en un momento dado hicimos una reflexión, porque claro, cuando estamos hablando de impacto, también cualquier cosa es impacto. Entonces claro, es distinto que estemos pensando porque voy a realizar una inversión y entonces tengo que decidir si voy a construir un hospital o voy a construir una empresa o voy a construir una universidad. Estoy a priori decidiendo cuál es el impacto. Otras veces, sin embargo, cuando hablamos de impacto es cuando estoy mirando el impacto a muy largo plazo, ¿no? Yo estoy dentro de 20 años, ¿qué impacto va a tener el Club de Roma? Y dentro de 50 y dentro de 100. Claro, estamos hablando de impacto a mucho más largo plazo. Y sin embargo puede estar, como hace la contabilidad económico-financiera, que hace año a año. La contabilidad social, en esa medida, el impacto social es año a año. Y podemos ver, el Club de Roma, ¿qué impacto ha tenido este año? Hemos estado en las redes, hemos hecho una reflexión, hemos comunicado a las empresas cómo hemos avanzado en todos estos pensamientos, y eso tiene un valor. No sé si ganáis dinero o no, pero desde luego valor existe en el Club de Roma, y eso supone un impacto en la sociedad. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que conviene hacer, pero hay que tener claro primero esa medición de impacto, a qué nivel lo estamos haciendo. ¿Y lo estamos haciendo a nivel global o solamente por una actividad que hemos hecho y con mucha profundidad? Entonces es distinto también, porque entonces yo puedo focalizar con mucho más precisión en una de las actuaciones que hemos hecho y no en global de todas las actuaciones. Entonces a veces nos confunden todos estos mensajes, con lo cual, evidente que el impacto social sí que defiendo que debemos de repensar y que nos permite sobre todo ver cuál es esa riqueza en el mundo y bueno, sobre todo en Euskadi. Aquí lo ideal, y a veces nosotros idealizamos también, sería conseguir, ¿no?, un índice de valor social de todas las empresas vascas, digamos, ¿no? Porque así, pues bueno, podríamos decir cómo hacemos las cosas, que igual en resultados económicos han tenido no sé cuántos euros, pero podemos decir encima en valor social cuánto se ha generado, porque eso es valor que se genera en el proceso, en el desarrollo y en el día a día de la organización, y no tanto una vez que hemos finalizado el año contable. Entonces sí, la respuesta. Otra cuestión. La empresa y sus grupos de interés, los stakeholders. Podemos estar hablando de accionistas, de trabajadores, de la dirección de la empresa, de los clientes, de los proveedores, de los bancos, de la administración pública, de la sociedad, del planeta incluso. Y todos tienen que tener su importancia y su valor. Lo toco un poco también yo antes. Pero claro, ¿cuál es el porcentaje de importancia de cada uno? ¿A quién hay que dar más importancia? ¿Cómo funciona eso? Tradicionalmente, pues igual se piensa que la empresa lo importante son los accionistas, ¿no? Pero bueno, también los trabajadores, ¿no? También la dirección, y clientes tienes que tener, y proveedores, y bancos, y en fin. ¿Cómo se conjuga todo eso dentro de un equilibrio? Y que además sea, como decía Eduardo, competitiva. Nosotros lo que hemos conseguido con este modelo es que no tenemos que a priori decir cuál es el porcentaje. Pues es una ventaja competitiva, ¿eh?
Nosotros no tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque es como, bueno, pues anda. Y como decía John, lo que tenemos que hacer es luego buscar estándares. En este sector, ¿cuánto es el porcentaje de valor que se genera para qué? Mi propósito, si yo estoy dedicado a emplear a personas con discapacidad, pues claro, a priori se supone que el valor que estás generando para los empleados tiene que ser mayor que para los financiadores, por ejemplo. Hombre, pues hay una empresa que dice, mira, es que mi propósito es generar euros para los accionistas, pues supongo que ese será, ¿no? Entonces lo que te permite es ver a posteriori, lo que significa que nosotros a priori no establecemos unos estándares correctos, concretos. Sí que una vez que tengamos o tenemos muchos datos, lo que acabamos viendo, y esto es lo que nos da la experiencia, ¿no? Pues que sí que el valor social generado sobre todo tiende a ser mayor para los trabajadores, con lo cual va alineado, ¿no?, con lo que estábamos hablando aquí, que tenemos que ser felices, las personas siendo trabajadoras, pero también se genera mucho valor para la administración pública. Y esto es un dato como muy importante, ¿no? Porque decíamos, hay que pagar los impuestos, ya, pero eso es valor social que estoy generando. Entonces, cuando yo voy a la administración pública, le puedo decir, mira, es que mi empresa está aquí en Vizcaya y te estoy reportando no sé cuántos euros por cada euro que me estás dando si tengo una subvención o por haberme dejado estar aquí, ¿no? Entonces, no existen unos porcentajes a priori, dependiendo cuál es el propósito y cuál es el análisis que luego a posteriori vamos a hacer. Nos viene a decir también las aplicaciones que hemos tenido, pues que bueno, los proveedores, y eso que estamos hablando cada vez más sobre la cadena de valor, pues no somos capaces de generar tanto valor o de recogerlo. Porque hay que pensar también que en la contabilidad social llevamos unos cuantos años, pero todavía esto es mejorable. Entonces cualquier idea de desarrollo que se os ocurra, nosotros bienvenidos de ir incorporándola. Y una de ellas precisamente es, nosotros calculamos el valor inducido a los proveedores, que eso es como muy bonito, ¿no?, porque es parte de la cadena. Pero luego en porcentaje global, en total, no sale como un porcentaje muy significativo en comparación con el resto de los grupos de interés. ¿Puede ser porque no lo recogemos de forma eficiente? Pues puede ser que igual se nos pierda algo de valor, o puede ser que realmente no hagamos un esfuerzo las empresas por generar valor para los proveedores y sí que estamos haciendo un esfuerzo pues, por devolverlo a las administraciones públicas. Te lanzo otra, aprovechando que puedo otra. Según el último informe Edelman, dicen que las empresas están mejor valoradas que los gobiernos, lo cual no es difícil, dicho sea de paso, y que los medios de comunicación, pero de todas maneras tampoco están demasiado bien valoradas. ¿Cómo podríamos conseguir que se valoren más socialmente? ¿Que se valoren más? ¿Más? ¿Más todavía? No, están bajas, están mejor que otros. Pero eso, bueno, eso siempre es relativo, ¿no? No, por eso. Y entonces aquí la cuestión es cómo de pesimistas somos. Porque la pregunta es esa. ¿Cuál es el valor inicial? Es que yo creo que en general somos bastante críticos, bastante pesimistas. Entonces, yo creo que ahí lo primero es intentar ser más positivos. Por eso estas 7 ideas, ¿no?, de intentar pensar, ¿no?, más en la persona y no tanto en la actividad económica. Sin duda les hemos pedido rendición de cuentas económicas, les estamos pidiendo ahora rendición de cuentas sociales, les estamos encima pidiendo a la empresa, que somos nosotros, a la empresa que nos motive, ¿no?, y que seamos participativos, que me deje participar, pero que paguen los impuestos. Entonces, bueno, cada vez les estamos exigiendo más. Entonces, luego también les podemos penalizar más, ¿no? Pero no se me ocurre. Todavía no tenemos... Yo ya he avisado que varita mágica no tenía. Bueno, Pedro, ¿no preguntas mejor? No, la verdad que no. Tiene todo claro, Pedro. No, me ha parecido todo bonito, pero de deseos, muy bien. No lo creo que con alguna pregunta igual. Pero bueno, todo empieza con los deseos, ¿no? Por eso digo, no, si estaba contento. Otra cosa es, ahora, pues bueno, ponerlos en práctica. Por eso decía... Rogativas, para que salga de verdad ese de a ver si... Por eso decía que es... A mí lo que me gusta son los hechos, ¿no? O sea, están bien las palabras, pero ahora vamos a poner hechos sobre la mesa. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Qué empresa lo ha hecho? ¿Cómo ha cambiado? Pues bueno, en eso es lo que tenemos que trabajar. Y buscar esos benchmarks
O sea, esas empresas que nos guíen al resto y decir, mira, además de ganar dinero, sobre todo está haciendo que está generando un desarrollo tal, eso es lo que queremos buscar. Y nos queden. No sé, en mi época de empresario y tal, estas cosas nos sonaban a matemáticas superiores. Es decir, o la nómina, los impuestos y alguna cosa de este tipo, teníamos bastante ocupación. Entonces no nos quedaba nada para esto. Entonces me gusta, estoy jubilado, puedo ver, qué bien que piensa la gente así. Esa era la fiesta. Bueno, ya por terminar, solemos hablar mucho, bueno, has mencionado también antes, un poco del desarraigo empresarial, ¿no? Y bueno, el tema, por ejemplo, que ocurre que se vende la empresa, las familias la venden, entran fondos de inversión, etc. Y bueno, puede decir que se pierde el arraigo, digamos. Pero por otra parte también está el arraigo de nuestros jóvenes, ¿no? Que bueno, pues se buscan el futuro quizá en otros sitios, lógicamente, si no lo encuentran aquí. Entonces, tenemos que casar, en cierta forma, pues dos desarraigos de índole distinta, pero que también ocurren y que, bueno, que al final pues descapitalizan al país, ¿no? En un sentido de que estamos formando jóvenes que al final, en muchos casos, se acaban yendo y hemos montado empresas que al final dejamos en manos ajenas. Eso como casamos en este momento. Ya sé que no tienes varitas mágicas, pero bueno, como sí tienes reflexiones. Pues, pero de esas ideas sí tenemos, así que en cuanto al arraigo de los jóvenes, pues yo creo que tenemos suerte de vivir donde vivimos y de nacer aquí, porque en general quieren seguir viviendo aquí o quieren regresar. Y yo creo que es en lo que tenemos que trabajar sobre todo. Muchos de nosotros nos hemos ido una época y luego hemos vuelto, y seguro que muchos de los que estáis aquí también habéis hecho así. Entonces yo creo que esa cultura es positiva, el hecho de tener un momento en el que reflexionas desde la distancia y ves otros mundos y decides regresar al inicial, ¿no? al propio. Entonces yo creo que eso tenemos que trabajarlo más, ¿no? El hecho de hacer planes para jóvenes que puedan irse una temporada para volver, y para volver enriquecidos también, y para enriquecernos. Pero eso tiene que ser planificado. No podemos permitir que se marchen y claro, como fuera llegan a unos puestos, a unos niveles, luego cuando vuelvan aquí tienen que volver otra vez a empezar en la casilla de inicio. Porque si jugamos de esa forma, pues probablemente tengamos ese desarraigo de los jóvenes y no queremos, ¿no? Y eso lo podemos casar también con la empresa, ¿no? De conseguir. Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la empresa, yo creo que una de las posibilidades, y que creo que se está trabajando, ¿no? Es el hecho de todos los ahorros que podemos tener las personas que estamos aquí, pero invertirlas con sentido, porque aquí lo que estábamos hablando no es tanto de la contabilidad social, que hemos acabado hablando mucho de eso, sino más de ese modelo con sentido, y pensar que, bueno, pues muchos de nosotros igual estamos dispuestos, ¿no? A invertir, pero si la inversión es aquí, si la inversión es para y por el arraigo del País Vasco. Varita, ¿no? Pedida así, ¿eh? Sí. Buenas. No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver. Pues empieza. Lo que te quería comentar, después de todos los comentarios que se han hecho, el concepto de crecimiento o límites al crecimiento que plantea el Club de Roma es límites al crecimiento de destrozar la naturaleza. Una cosa es el crecimiento cuando hay que tener un crecimiento respetuoso con la naturaleza que genera bienestar, que genera... Y de hecho, desde que se escribió el primer informe del Club de Roma, que éramos como entre 2.000 y 3.000 millones de habitantes, y en este momento estamos en 9.000 millones de habitantes, y creo que eso es importante saber que hemos podido soportarlo, aunque igual el balance con la naturaleza no ha sido todo lo positivo, pero tampoco todo lo destructivo que se pensaba entonces. Porque a veces el crecimiento por el crecimiento, si no ponemos más adjetivos o más, pues tampoco es un criterio que vale, ¿no?
nada más. O sea, Sí, por eso ahí igual hemos añadido sobre todo los límites sociales, que me parecían muy importantes de incluir, aunque no sé si explícitamente se ha repensado en eso. Pero sí que los límites sociales, y por eso estas paradojas que hemos ido incluyendo, como la reina roja, y corremos y estamos siempre en el mismo sitio, ¿no? Porque nos sentimos luego todos identificados, o tenemos a gente que se siente identificada con esa situación. Entonces no solamente hablamos del planeta, sino de las personas que están en ese planeta, y sobre todo con mi idea inspiradora total, me parece, el tema del legado. Estamos aquí transitoriamente y yo voy a hacer lo mejor que pueda, pero necesitamos en ese tren que hemos ideado una parada, un descanso, una tranquilidad. Entonces, bueno, hay que repensar esas cosas, el planeta sobre todo, pero las personas del planeta también. Pero sí estoy de acuerdo que el adjetivo del crecimiento es importante. Bien. Yo creo que poniendo un poco al día el concepto, ¿no? Creo que está un poco superado con el concepto de desarrollo humano sostenible. Bueno, nosotros tenemos que defender a nuestros padres en el Club de Roma, pero eso está superado. Yo creo que ya todos pensamos en desarrollo humano sostenible, y de hecho ya el informe sobre el desarrollo humano que publica Naciones Unidas, y que nosotros lo publicamos en euskera todos los años aquí a través de UNESCO, incorpora ya en el índice de desarrollo humano los aspectos medioambientales, los aspectos de desigualdad y los aspectos de impacto en los recursos naturales, en los recursos minerales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso ya está bastante avanzado, lo que pasa es que hay que divulgarlo más, etcétera. Incluso las Naciones Unidas, ya como Naciones Unidas, hay un grupo que ha estado trabajando sobre el bienestar y ha incorporado en los indicadores, o ha incorporado en los indicadores en el último informe, todos estos aspectos ya de carácter general. Entonces, creo que es mejor que hablemos ya de desarrollo humano como un concepto mucho más rico y que incorpora todos estos elementos, y que es un poco la cúpula de lo que en la empresa se ha planteado hoy aquí, ¿no? A nivel mundial. Sí, no, totalmente de acuerdo, que estamos ya en esa parte de sensibilidad. Ahora es la aplicabilidad, ¿no? Y las decisiones reales que se toman en las empresas, que es el paso que hay que dar. Y una de ellas, volvemos otra vez, es esa distribución de la riqueza, del valor generado, pues es una de las cosas que igual todavía ahí no hemos avanzado tanto. Pero sí. Pues ya si os parece, vamos a ir terminando. Al recibir el Premio Economista de 2025, que fue en diciembre en Luis Calle Aretoa, estaba yo presente, terminaste con un refrán en euskera que decía "Echeko suga, echeko hauches esta libertad", que más o menos viene a decir que el fuego de la casa se cubre con el polvo doméstico de la casa, ¿no? Eso, digamos, literalmente. Pero literariamente quizá querías expresar que es lo que has venido diciendo, que nuestros virus, nuestros recursos y nuestras decisiones, pues mejor las mantengamos en nuestras manos, en nuestra casa. Gureche, Adolfo Gaude. Esta es de casco. Vale, estoy bien.